Hola, soy Grace. Nunca imaginé que mientras luchaba por mi vida en una cama de hospital, mi propia madre y hermana decidirían que un día de compras era más importante que estar a mi lado. La traición familiar duele más que las fracturas que sufrí en aquel accidente. ¿Estás escuchando esto desde un lugar donde te sientes valorado? Si esta historia te conmueve, considera suscribirte al canal para acompañar más relatos como este. Todavía recuerdo el frío de aquella noche de otoño en Boston. Había terminado mi turno nocturno en el Hospital Central, donde trabajaba como enfermera desde hacía 5 años. Estaba exhausta, con ese cansancio que se te mete en los huesos después de 12 horas atendiendo emergencias, consolando familias y administrando medicamentos. El estacionamiento estaba casi vacío cuando me dirigí a mi auto, un viejo Corolla que había comprado con mis primeros sueldos. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos mientras buscaba las llaves en mi bolso. Siempre fui la responsable, la que sostenía a todos. A mis 29 años, no solo me dedicaba a cuidar pacientes, sino que también era el pilar silencioso de mi familia. Mi madre, Linda, dependía emocionalmente de mí desde que papá comenzó a viajar constantemente por trabajo. Y mi hermana menor, Chloe, con su carisma natural y sus sueños de convertirse en diseñadora de interiores, siempre necesitaba ayuda económica para sus cursos y materiales. Yo nunca me quejaba. Había aprendido desde pequeña que mi papel era cuidar de los demás, incluso cuando nadie parecía preocuparse por cuidar de mí. Encendí el motor mientras pensaba en llamar a papá. Robert Thompson, mi padre, era el único que realmente me entendía. El único que me apoyó cuando decidí estudiar enfermería en lugar de medicina como mi madre quería. Aunque viajaba constantemente por su trabajo como consultor internacional, siempre encontraba tiempo para llamarme y preguntarme cómo estaba realmente. Esa noche estaba en Europa, o eso creía yo. Miré el reloj, las 2:15 de la madrugada. Demasiado tarde para llamarlo. Salí del estacionamiento con la mente nublada por el cansancio. Las calles estaban casi desiertas, con ese silencio peculiar que solo se encuentra en las ciudades durante la madrugada. La lluvia había comenzado a caer suavemente, formando pequeños riachuelos en el pavimento que reflejaban las luces de los semáforos. Recuerdo haber pensado que necesitaba descansar, que tal vez debería tomarme unos días libres. Nunca lo hacía. Siempre ponía el trabajo y las necesidades de mi familia por delante de las mías. Lo último que recuerdo con claridad es el semáforo cambiando a verde, y yo avanzando por la intersección. Después, solo fragmentos. Luces cegadoras aproximándose desde mi derecha, el sonido ensordecedor de un claxon, el impacto violento que sacudió todo mi cuerpo, el dolor agudo que me atravesó como un relámpago, y luego, oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía no tener fin. Más tarde me enteré de que un conductor ebrio se había saltado el semáforo en rojo e impactó directamente contra mi lado del vehículo. La ironía no me pasó desapercibida. Yo, que había pasado la noche salvando vidas, ahora luchaba por la mía en el mismo hospital donde trabajaba. Sufrí múltiples fracturas, una hemorragia interna severa y un traumatismo craneoencefálico que me dejó en coma durante 3 días. 3 días en los que mi vida pendía de un hilo, 3 días en los que cualquier familiar normal habría estado desesperado, sentado junto a mi cama, rezando por mi recuperación. Pero mi familia no era normal, aunque yo me había negado a verlo durante años. Cuando finalmente recuperé la conciencia, lo primero que vi fue a Mike, un enfermero con quien había trabajado en innumerables turnos. No a mi madre, no a mi hermana. Mike. Sus ojos se iluminaron al verme despertar, y rápidamente llamó al médico. Me explicaron la gravedad de mi situación, cómo habían tenido que operarme de emergencia, cómo cada minuto había sido crucial. Y luego, casi como una disculpa, Mike mencionó que habían intentado contactar a mi familia inmediatamente después del accidente. Tu madre dijo que vendría en cuanto pudiera. Me explicó con una expresión que no supe interpretar en ese momento. No pregunté más. Estaba demasiado aturdida por el dolor y la medicación. Asumí que llegarían pronto, que quizás estaban en camino o resolviendo algún asunto importante antes de venir.
Las horas pasaron lentamente en aquella habitación de hospital. Observaba el goteo constante del suero. Escuchaba el pitido rítmico de las máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Sentía el dolor sordo que se extendía por todo mi cuerpo a pesar de los analgésicos. Cada vez que la puerta se abría, esperaba ver a mi madre o a Chloe entrando con expresiones de preocupación y alivio. Pero eran siempre médicos, enfermeras o personal del hospital que venían a revisar mi estado o a traerme comida. Mis colegas se turnaban para hacerme compañía durante sus descansos. Hablaban conmigo, me contaban los chismes del hospital, trataban de animarme, pero en sus ojos podía ver algo que no querían decirme. Fue Sara, mi mejor amiga y colega desde la facultad, quien finalmente me dijo la verdad cuando le pregunté directamente por qué mi familia no había venido aún. Grace, comenzó con voz suave, sentándose en el borde de mi cama con cuidado, de no mover ninguno de los cables o tubos conectados a mi cuerpo. Llamamos a tu madre inmediatamente después del accidente. Le explicamos la gravedad de tu situación, que estabas en cirugía de emergencia, que los médicos no podían garantizar. Se detuvo, como si le costara continuar. Ella dijo que estaba en medio de un viaje de compras con Chloe en New York, que no podían simplemente dejarlo todo y volver. Dijo que vendrían cuando terminaran, que seguramente estarías bien porque siempre eres fuerte. Las palabras de Sara me golpearon como una segunda colisión. Sentí que me faltaba el aire, que las costillas fracturadas me oprimían el pecho con más fuerza. ¿Un viaje de compras? ¿Más importante que su hija en estado crítico? Traté de racionalizar, de encontrar una explicación que no me destrozara por dentro. Tal vez no habían entendido la gravedad. Tal vez pensaron que era algo menor. Tal vez... Pero no había excusas válidas. Y lo supe con certeza cuando, al segundo día de haber despertado, mi madre y Chloe finalmente aparecieron. No entraron con la desesperación de quien ha estado preocupado, sino con la casualidad de quien hace una visita social. Mi madre, linda, impecablemente vestida y maquillada como siempre, con su cabello rubio perfectamente peinado, se acercó a mi cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, Grace, qué susto nos has dado», dijo mientras depositaba un beso ligero en mi frente, como si temiera arruinar su lápiz labial. Chloe, por su parte, apenas me miró directamente. Estaba más interesada en su teléfono, enviando mensajes y revisando sus redes sociales. A sus 24 años, mi hermana menor siempre había sido el centro de atención de mi madre, la favorita indiscutible, la que recibía todos los elogios y privilegios, mientras yo me conformaba con las sobras de su afecto. Lamentamos no haber podido venir antes, continuó mi madre, acomodándose en la única silla disponible, mientras Chloe permanecía de pie, claramente incómoda e impaciente. Estábamos en ese viaje que planeamos hace meses, ya sabes, para ver las nuevas tendencias de diseño para el negocio de Chloe. Y luego tuvimos que pasar por el veterinario porque Pixel no se sentía bien. Pixel era el pequeño Pomerania de Chloe, un perro mimado que recibía más atención y cuidados que muchos niños. El pobre estaba tan estresado por el viaje que tuvimos que quedarnos un día más en el hotel para que se recuperara, añadió Chloe, finalmente participando en la conversación, aunque sin apartar la mirada de su teléfono. Yo las observaba en silencio, incapaz de procesar la frialdad con la que hablaban de un perro mientras yo había estado luchando por mi vida. Permanecieron exactamente 15 minutos. 15 minutos cronometrados, como si hubieran acordado previamente cuánto tiempo debían dedicar a esta obligación familiar antes de continuar con sus vidas. Mi madre miró su reloj de diseñador varias veces durante esos breves momentos, y finalmente se levantó con un suspiro teatral. «Bueno, cariño, tenemos que irnos. Tenemos reservaciones para cenar con los Millers esta noche, y ya sabes cómo se pone Richard cuando llegamos tarde». Los Millers, una familia adinerada con la que mi madre había cultivado una amistad estratégica desde que descubrió que el hijo mayor estaba interesado en Chloe. «Volveremos mañana, ¿de acuerdo? Descansa y recupérate pronto». No preguntaron cómo me sentía realmente. No consultaron con los médicos sobre mi estado. No mostraron ninguna preocupación genuina. Se fueron como habían llegado, con la ligereza de quien cumple con un trámite tedioso pero necesario.
Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, tan pronto como la puerta se cerró tras ellas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una claridad dolorosa que por fin me permitía ver lo que siempre había estado frente a mí. Durante años me había convencido de que mi familia me amaba a su manera, que si yo era lo suficientemente buena, lo suficientemente servicial, lo suficientemente perfecta, eventualmente recibiría el mismo amor y atención que le daban a Chloe. Pero ahora, postrada en una cama de hospital, con el cuerpo roto y el corazón aún más destrozado, la verdad era innegable. Para ellas, yo no era una prioridad. Nunca lo había sido. Era simplemente la hija mayor responsable, la enfermera dedicada, la que siempre estaría ahí para ayudar, para dar, para sacrificarse. Pero cuando yo necesitaba ayuda, cuando yo necesitaba que alguien se sacrificara por mí, estaban demasiado ocupadas con un perro y unas compras. Los días siguientes fueron un doloroso ejercicio de aceptación. Mi madre y Chloe cumplieron su promesa de volver, pero sus visitas seguían el mismo patrón. Breves, superficiales, claramente obligadas. Mientras tanto, mis colegas del hospital se convirtieron en mi verdadera familia. Se turnaban para visitarme fuera de sus horarios de trabajo. Me traían comida casera para complementar la insípida dieta hospitalaria. Me leían libros cuando el dolor de cabeza me impedía hacerlo por mí misma. E incluso, organizaron un sistema para que alguien pudiera quedarse conmigo durante las noches más difíciles. Su generosidad me conmovía profundamente, y al mismo tiempo, hacía más evidente el contraste con la indiferencia de mi propia familia. Fue durante una de esas noches, mientras Sara me acompañaba después de su turno, cuando mencionó algo que despertó mi curiosidad. Por cierto, ¿has podido hablar con tu padre sobre lo que pasó? Preguntó mientras me ayudaba a acomodarme en una posición menos dolorosa. La pregunta me sorprendió. Con todo lo ocurrido, apenas había pensado en mi padre. Asumí que estaba al tanto de mi situación y que, estando en Europa por trabajo, no podía hacer mucho más que llamar para saber cómo estaba. No, debe estar muy ocupado con su viaje a Londres. Mamá dijo que estaría fuera por lo menos 3 semanas más, respondí, sintiendo una punzada de tristeza al pensar que ni siquiera mi padre, la persona que siempre me había apoyado, había encontrado tiempo para contactarme directamente. Sara me miró con una expresión extraña, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más. ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo que había algo que no me estaba contando. Es solo que... Comenzó, dudando visiblemente. Cuando llamamos a tu casa después del accidente, antes de contactar a tu madre, contestó una vecina. Dijo que estaba recogiendo tu correo mientras no estabas. Mencionó que tu padre había llamado esa mañana, preguntando por ti porque no contestabas su llamada diaria. Según ella, dijo que estaba en Singapur por una semana, no en Londres por un mes. Las palabras de Sara cayeron sobre mí como agua helada. ¿Singapur? ¿Una semana? ¿Por qué mi madre me había mentido sobre el viaje de papá? Y más importante aún, ¿por qué papá no sabía de mi accidente si había ocurrido hacía casi una semana? La confusión dio paso rápidamente a la sospecha. Algo no cuadraba, y necesitaba descubrir qué era. Sara, ¿podrías hacerme un favor?, le pedí, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Durante los siguientes días, mientras mi cuerpo lentamente comenzaba a sanar, mi mente trabajaba incansablemente tratando de unir las piezas de este rompecabezas familiar. Con la ayuda de Sara y otros colegas de confianza, comencé a investigar. Primero, conseguimos el número del hotel en Singapur donde mi padre se hospedaba. Efectivamente, Robert Thompson estaba registrado allí, pero según la recepcionista, había dejado instrucciones estrictas de que todas sus llamadas fueran dirigidas a su teléfono móvil, excepto las de emergencia familiar, que debían ser transferidas inmediatamente a su habitación sin importar la hora. Claramente, mi padre no había sido informado de mi accidente, o habría contactado conmigo de inmediato. La pregunta era, ¿por qué mi madre le ocultaría algo así? La respuesta comenzó a tomar forma cuando Mike, aprovechando que tenía acceso a los registros de visitas del hospital, me mostró algo inquietante. Durante mi primer día en coma, cuando ni mi madre ni Chloe se habían dignado a aparecer,
Hubo un visitante que permaneció en mi habitación durante casi 2 horas. Joseph Carter. El nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo con precisión. «Es ese amigo de tu madre, ¿no?», preguntó Mike. «El tipo elegante que a veces la recoge después de sus reuniones del club de lectura». Y entonces lo recordé. Joseph Carter, un hombre de negocios que mi madre había presentado como un viejo amigo de la universidad que se había mudado recientemente a Boston. Un hombre que aparecía con frecuencia en nuestras conversaciones familiares, siempre mencionado casualmente por mi madre. «Joe piensa que deberíamos remodelar la cocina. Joe conoce a alguien que podría ayudar a Chloe con sus contactos en diseño. Joe nos invitó a un concierto este fin de semana». La pieza final del rompecabezas llegó de la manera más inesperada. Durante una de sus breves visitas, Chloe olvidó su teléfono en mi habitación. Normalmente, nunca habría invadido su privacidad, pero la sospecha que crecía en mi interior me empujó a hacer algo que nunca antes hubiera considerado. Desbloqueé su teléfono. Su contraseña siempre había sido su fecha de nacimiento. Y comencé a revisar sus mensajes. No tuve que buscar mucho. En su conversación con mi madre había un intercambio reciente que me dejó sin aliento. «¿Le dijiste a papá lo de Grace?», preguntaba Chloe. La respuesta de mi madre: «Por supuesto que no. Joe piensa que es mejor esperar a que vuelva. No tiene sentido arruinar su viaje por algo que no puede cambiar desde allá. Además, ya sabes cómo se pone con todo lo relacionado con Grace. Siempre ha sido su favorita». Había más mensajes, muchos más, que pintaban un cuadro cada vez más claro y perturbador. Mi madre, Linda, mantenía una relación con Joseph Carter desde hacía años, mucho antes de que él supuestamente se mudara a Boston. De hecho, Joseph había sido parte de nuestras vidas desde siempre, manteniéndose en las sombras, visitando cuando mi padre estaba de viaje. Y lo más impactante, Chloe lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo apoyaba. Había mensajes donde se referían a él como Papa Joe, mensajes donde planeaban viajes juntos durante las ausencias de mi padre, mensajes donde discutían cómo mantener el secreto. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir que Chloe no era hija biológica de mi padre. En uno de los mensajes, mi madre mencionaba claramente: «Recuerda que Robert no debe enterarse nunca. Ha criado a una hija que ni siquiera es suya durante 24 años. Lo destruiría saber la verdad sobre ti y Joe». La revelación me golpeó con la fuerza de 1000 accidentes de auto. Todo lo que creía saber sobre mi familia era una elaborada mentira. Mi madre no solo había engañado a mi padre durante décadas, sino que le había hecho criar a la hija de su amante como propia. Y ahora, cuando yo estaba luchando por mi vida, habían decidido mantenerlo en la ignorancia para proteger su secreto. La rabia que sentí en ese momento superó cualquier dolor físico. Con manos temblorosas, tomé mi propio teléfono y comencé a recopilar evidencia. Hice capturas de pantalla de los mensajes más reveladores del teléfono de Chloe. Grabé una conversación con mi madre donde ella inadvertidamente confirmaba parte de la historia al hablar de Joseph, e incluso conseguí, gracias a Sara que trabajaba en el laboratorio, realizar un test de ADN con una muestra de cabello de Chloe que había quedado en mi cepillo. Ella solía usarlo sin permiso cuando venía a visitarme. Cuando tuve todas las pruebas necesarias, tomé la decisión más difícil de mi vida. Reuní todo en un paquete digital y lo envié directamente a mi padre, junto con un mensaje explicando lo que había descubierto y cómo, durante mi hospitalización, había sido prácticamente abandonada por mi madre y Chloe, mientras ellas continuaban con sus vidas como si nada hubiera pasado. No sabía cómo reaccionaría mi padre, si me creería o si la lealtad de décadas hacia mi madre pesaría más que las evidencias que le presentaba. Durante 2 días completos, no recibí respuesta. 2 días en los que la ansiedad se mezclaba con el miedo y la culpa. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de destruir lo poco que quedaba de mi familia? La respuesta llegó al tercer día, no en forma de mensaje o llamada, sino en persona. Mi padre, Robert Thompson, entró en mi habitación de hospital con el rostro marcado por el cansancio del viaje
y una expresión que mezclaba dolor, rabia y determinación. Se acercó a mi cama y, sin decir palabra, me abrazó con cuidado de no lastimar mis heridas aún en proceso de curación. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro mientras susurraba: «Lo siento tanto, Grace. Lo siento tanto». Nos quedamos así, abrazados en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se separó, vi en sus ojos una resolución que nunca antes había notado. «He sido un tonto», dijo con voz quebrada pero firme. «Todos estos años viajando, trabajando sin descanso para darles lo mejor, mientras ellas». No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Ambos sabíamos de qué hablaba. Mi padre me contó entonces lo que había sucedido después de recibir mi mensaje. Había tomado el primer vuelo disponible de regreso a Boston, llegando directamente a nuestra casa familiar. Allí, confrontó a mi madre con las evidencias. Linda intentó negarlo todo al principio, luego minimizarlo, después culpar a mi padre por sus constantes ausencias. Pero cuando Robert mencionó el test de ADN que confirmaba que Chloe no era su hija biológica, mi madre finalmente se derrumbó y confesó todo. La relación con Joseph había comenzado incluso antes de que yo naciera, pero se había intensificado en los últimos años. Chloe era efectivamente hija de Joseph, concebida durante uno de los viajes más largos de mi padre. Y lo más doloroso, ambos habían decidido conscientemente no informar a mi padre sobre mi accidente porque temían que volviera antes de lo previsto y descubriera que Joseph estaba prácticamente viviendo en nuestra casa durante sus ausencias. «Le he pedido el divorcio», me dijo mi padre con una calma que contrastaba con la tormenta que debía estar sintiendo en su interior. «Le he dado 48 horas para recoger sus cosas y marcharse de la casa que compré con mi esfuerzo, la casa donde criamos a nuestra hija, yo, la única hija verdadera de Robert Thompson. He hablado con mi empresa», continuó. «Voy a transferir mi base de operaciones a Boston. No más viajes largos, no más ausencias. Voy a estar aquí, contigo, ayudándote a recuperarte y reconstruyendo lo que queda de nuestra familia». Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde el accidente, sentí que algo bueno podía surgir de tanto dolor. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente después de eso. Mi madre y Chloe abandonaron la casa familiar, mudándose temporalmente con Joseph. Pero la felicidad que esperaban encontrar en su nueva vida juntos se evaporó rápidamente. Joseph, enfrentado a la realidad de tener que mantener a Linda y Chloe, comenzó a mostrar su verdadera cara. Las discusiones eran frecuentes, especialmente cuando Linda descubrió que Joseph también mantenía otras relaciones paralelas. El escándalo del divorcio y la verdad sobre la paternidad de Chloe se extendieron rápidamente en nuestro círculo social, y muchos de los amigos de mi madre le dieron la espalda. Incluso los Millers, la familia con la que tanto se esforzaba por impresionar, cancelaron la invitación a su gala anual, dejando claro que ya no eran bienvenidos en su exclusivo círculo. Mientras tanto, mi recuperación avanzaba lentamente pero con constancia. Fui dada de alta del hospital después de 3 semanas, aunque aún necesitaría meses de terapia física y rehabilitación. Mi padre cumplió su promesa. Reorganizó su trabajo para estar presente, contrató a los mejores especialistas para mi recuperación, e incluso remodeló parte de la casa para facilitar mi movilidad mientras sanaba. Pero lo más importante no fueron las comodidades materiales, sino su presencia constante, su apoyo incondicional, su amor genuino que nunca había dudado en mostrar. Mis colegas del hospital, que se habían convertido en mi familia durante aquellos días oscuros, continuaron visitándome regularmente. Sarah, Mike y los demás se integraron naturalmente en nuestra nueva dinámica familiar, trayendo risas y calidez a una casa que durante demasiado tiempo había estado vacía de afecto verdadero. Una tarde, aproximadamente 2 meses después de mi accidente, recibí una visita inesperada. Chloe apareció en nuestra puerta, sola y visiblemente afectada. Su aspecto era muy diferente al de la joven confiada y despreocupada que había sido. Parecía haber envejecido años en solo semanas.
Le pedí a mi padre que nos dejara hablar a solas, y aunque dudó, respetó mi decisión. Chloe se sentó frente a mí en la sala, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. He venido a disculparme, comenzó con voz apenas audible. Sé que probablemente no signifique nada para ti ahora, pero necesito que sepas que lo siento. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Siento haber sido parte de toda esta mentira. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué ahora?, le pregunté simplemente. Su respuesta fue reveladora. Joseph los había echado de su apartamento, después de una fuerte discusión con mi madre. Al parecer, nunca había tenido intención de formar una familia con ellas. Las quería como su secreto, no como su responsabilidad. Mi madre, desesperada, había intentado reconciliarse con algunos de sus antiguos amigos, pero las puertas se habían cerrado una tras otra. Ahora estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, luchando por mantenerse a flote financieramente sin el apoyo de mi padre o de Joseph. Mamá está destrozada, continuó Chloe. No deja de repetir que lo ha perdido todo por un hombre que nunca la valoró realmente. Dice que cometió el peor error de su vida al tratar así a la única persona que siempre fue honesta con ella. Tú. Quería creer que mi madre realmente sentía remordimiento, pero no podía evitar preguntarme si su arrepentimiento era genuino o simplemente consecuencia de haber perdido su cómodo estilo de vida. Chloe me miró con ojos suplicantes. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que algún día podrías perdonarnos? ¿Que podríamos volver a ser una familia? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada de esperanza por su parte y de una triste certeza por la mía. Chloe, respondí finalmente, siempre serás mi hermana, sin importar lo que diga un test de ADN. Pero la familia no se trata solo de sangre o de apellidos. Se trata de estar ahí cuando más se te necesita, de poner a los que amas por encima de tus propios deseos y conveniencias. Tú y mamá demostraron claramente cuáles son sus prioridades cuando preferisteis un viaje de compras y cuidar de un perro antes que estar junto a mi cama de hospital. No puedo fingir que eso no pasó, y no estoy segura de poder confiar en que no volverá a ocurrir. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero esta vez no sentí la necesidad de consolarla, de ser la hermana mayor que siempre arreglaba todo. No te estoy cerrando la puerta para siempre, continué. Pero necesito tiempo. Tiempo para sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y si realmente quieres reconstruir nuestra relación, tendrá que ser desde cero, con honestidad y respeto mutuo. Chloe asintió lentamente, comprendiendo que no habría una reconciliación inmediata, que el camino sería largo y difícil, si es que decidíamos recorrerlo. Se levantó para marcharse, pero antes de salir se detuvo y me miró una última vez. Siempre te admiré, ¿sabes? Tu fuerza, tu independencia, tu capacidad para cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Lamento no habértelo dicho antes, cuando importaba. Y con esas palabras, se fue, dejándome con una mezcla de emociones que tardaría tiempo en procesar. Los meses siguientes fueron de transformación y crecimiento. Mientras mi cuerpo se recuperaba, también lo hacía mi espíritu. Aprendí a establecer límites saludables, a valorar mi propio bienestar tanto como el de los demás, a reconocer el amor verdadero y distinguirlo de las manipulaciones emocionales. Mi padre y yo desarrollamos una relación más profunda y auténtica de la que habíamos tenido nunca. Sin la sombra de las mentiras de mi madre, podíamos comunicarnos abiertamente, compartir nuestros miedos y esperanzas, apoyarnos mutuamente en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Mi madre intentó contactarme varias veces, alternando entre disculpas emotivas y sutiles intentos de manipulación. Con cada llamada, con cada mensaje, se hacía más evidente que su arrepentimiento estaba más relacionado con las consecuencias que había sufrido que con el daño que me había causado. Cuando llegó la Navidad, mi padre organizó una pequeña celebración en nuestra casa. Invitó a Sarah, Mike y otros amigos que habían estado a mi lado durante mi recuperación. La casa estaba iluminada con luces cálidas. El aroma de la cena casera llenaba el ambiente, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz.
Mientras observaba a estas personas que habían demostrado con acciones lo que significa realmente ser familia, comprendí una verdad fundamental. Los lazos más fuertes no siempre son los de sangre, sino los que se forman a través del amor incondicional, el respeto mutuo y la presencia constante en los momentos difíciles. Esa noche, sentada junto a la chimenea, rodeada de risas sinceras y afecto genuino, supe que había encontrado mi verdadero hogar. El timbre sonó justo cuando estábamos a punto de sentarnos a cenar. Mi padre me miró con una pregunta silenciosa en sus ojos, y yo asentí, sabiendo quién probablemente estaría al otro lado de la puerta. Efectivamente, eran mi madre y Chloe, vestidas con sus mejores ropas, sosteniendo regalos envueltos elegantemente y con expresiones que mezclaban esperanza y nerviosismo. Pensamos que tal vez, comenzó mi madre, pero yo la interrumpí suavemente. Lo siento, pero esta noche es solo para las personas que han estado realmente presentes en nuestras vidas. Dije con firmeza, pero sin crueldad. Quizás algún día estemos listos para incluirlas en nuestras celebraciones, pero ese día aún no ha llegado. Vi el dolor en sus ojos, pero también un destello de comprensión. Asintieron en silencio, dejaron los regalos en el porche y se marcharon en la noche fría de diciembre. Mientras cerraba la puerta y regresaba a la calidez de nuestra celebración, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces, amar a alguien significa establecer límites claros, incluso si eso causa dolor a corto plazo. Que el perdón no implica necesariamente permitir que las mismas personas vuelvan a lastimarte, y que la familia verdadera no se define por apellidos o certificados de nacimiento, sino por quienes eligen quedarse cuando sería más fácil marcharse, por quienes te ven en tu peor momento y aún así deciden amarte. Esa noche, rodeada de mi nueva familia elegida, supe que aunque el camino había sido doloroso, me había llevado exactamente donde necesitaba estar.